momento y este tiempo juntos. Sí, levantemos la voz todos, démosle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este día, por este momento de estar juntos. Hoy estamos, Señor, dándote gracias por la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias porque podemos estar contentos hoy, porque Él es el sacrificio que fue ofrecido por todos nosotros. Y mediante este sacrificio hermoso, Señor, podemos tener vida espiritual, la vida tuya, y ser hechos hijos tuyos primogénitos, y pertenecer a una nación santa, a un pueblo tuyo, a una familia tuya, Dios. Y todo esto viene por tu grande amor para con nosotros. Que tu palabra sea hoy alimento en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en el hacer de cada día. Recibimos esta bendición por fe, para gloria tuya, Dios. Amén. Amén. Vamos a cantar. ¿Quiénes están de acuerdo que Dios es bueno? Amén. Diga, Dios es en gran manera bueno. Cuando usted diga Dios ha sido bueno, no piense en el pasado que ha sido bueno, sino usted está diciendo en el presente que Él es bueno. No sé si puede tomar la palabra. Dice, cuando dice Dios ha sido bueno, no quiere decir ha sido bueno en el pasado, sino ha sido bueno hoy, en este momento, ha sido bueno. Es como decirle a Dios, Dios, eres bueno, has sido bueno hoy conmigo. Amén. Y que salga de su corazón esta bendición, ¿sí? Música, acción. Mis músicos llegaron tarde, pero sin sueño, pastor. Tarde, pero sin sueño. Tiempo, ¿verdad? Levante sus manos al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante. Dios Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es mi Dios. Diga una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es mi Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Amén. Gracias, Señor. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Tú has sido bueno de generaciones en generaciones, Dios. Hoy levantamos nuestros corazones y nuestras manos a ti, reconociendo tu bendición, tu señorío, tu bondad, Señor.
Padre, desde antes de la fundación de todas las cosas que existen, en tu corazón estábamos cada uno de nosotros, como un Padre amoroso que nos ama y que busca lo mejor para nuestras vidas. Señor, que podamos hoy recibir del cielo tu bendición. Que podamos hoy, Señor, poner eternidad en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Gracias por tu palabra en esta mañana, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de pie cantando de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios Gracias, bendito. ha sido bueno. Cada día tu misericordia, tu gracia, Dios tu presencia y tu voz, ha Señor. sido bueno. Reconocemos hoy que has sido bueno en gran manera, Dios. Ha sido bueno. Desde todos los tiempos y todas las edades, has sido Levanta bueno, tus Señor. manos y digan una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Amén. Saluda a alguien y puede sentarse. Alguien que esté congelado por ahí. Bueno, buenas. Pues doy gracias a Dios porque Daniel le tocaba el tiempo y se hizo para atrás, Se lo cedí. me lo cedió, Le dio la bendición. Se me ve más cedió la bonito eso. bendición y yo andaba buscando a quién cedérsela, pero pues Sí. me tocó a mí. Y todos nosotros somos una experiencia, cada quien tenemos una experiencia diferente, pero finalmente todos coincidimos en algo, que Dios es bueno Amén. y en gran manera bueno.
y conocer ese Dios y experimentar eso. Esa es la vida. Y todas las cosas cambian en la medida de esa perspectiva. La gran mayoría de las personas desafortunadamente piensan que Dios es un Dios de castigo y es un Dios malo. Pero cuando empiezas tú a conocer la paternidad de Dios y experimentarla, entonces te das cuenta que Dios es un Dios bueno. Y cuando empiezas tú a reconocerlo, empiezas tú a vivir realmente. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué fue el Cordero de Dios que un viernes fue sacrificado en una cruz de Calvario? Todos conocemos esa parte de la palabra de Dios. Y el gran acontecimiento y el sufrimiento, y es el cumplimiento de las profecías. Es el cumplimiento de profecías que Dios estuvo dando en el Antiguo Testamento, de ese Cordero de Dios, que en el plan de Dios estaba perfectamente establecido. ¿Cuándo aparece por primera vez el sacrificio de que Jesús iba a ser el Cordero de Dios? ¿Cuándo aparece en la Biblia? ¿Alguien me puede decir? La primera vez. Con Adán y Eva. Ellos hicieron delantales de árboles de hojas de higuera, se hicieron delantales para cubrir su pecado. Y Dios les hizo vestido de pieles. Y para poder hacer esto tuvo que sacrificar algo. Para cubrir su pecado tuvo que sacrificar. Y porque sin el sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y desde ahí empezó. Desde el momento en que en el capítulo 3 dijo Dios, ¿verdad? Dijo a la serpiente que iba a herir a la mujer en su pie. Pero dice, pero la mujer dice, te pisará la cabeza. Le está diciendo al autor del pecado y de las tinieblas que proféticamente está diciendo Dios. Viene el Cordero de Dios, Jesús, el Cristo, y en la muerte en la cruz del Calvario va a destruir tu imperio, el imperio de la muerte, el imperio de la esclavitud y del pecado. De manera que entonces, desde el principio, Dios estableció lo que iba a pasar. Y el cumplimiento de este principio, Dios lo estuvo anunciando, este cumplimiento en todo el Antiguo Testamento, por todas las figuras. Moisés es una figura de Jesús, David es una figura de Jesús, todo va apuntando hacia ese tiempo de la cruz del Calvario, del sacrificio por todos nosotros, y podemos entenderlo hoy mejor. Bien, ustedes y yo sabemos que tenemos leyes terrenales y las entendemos muy bien. Si usted se pasa un semáforo, ¿qué pasa? Lo multan. Y para usted es muy normal, porque son las leyes que usted conoce. Sin embargo, una gran cantidad de personas desconocen las leyes espirituales. Y las leyes espirituales son leyes universales de Dios, ¿sí? Y en las leyes universales de Dios está establecido que la paga del pecado es muerte. Y las personas por desconocimiento pues no saben que la paga del pecado es muerte espiritual. Pero el Evangelio de Jesucristo, ese es el poderoso Evangelio de Jesucristo, traer el mensaje, y no solamente el mensaje, sino la vida a las personas que reciben a Jesús en su corazón. De manera que el centro de toda la existencia es la salvación de un Dios todopoderoso que extiende su salvación por amor a todos nosotros, porque en el propósito eterno de Dios es tener hijos, ¿verdad?, con los cuales en manera de familia poder vivir eternamente participando de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Por eso puso eternidad en todos nosotros, decíamos anoche. De manera que entonces todo es parte de un plan maravilloso de Dios,
por amor a todos nosotros. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no comen del árbol del bien y el mal? Pues excelente, hermano, el pecado no hubiera entrado por aquí. Estuviéramos viviendo desde el momento de nuestro nacimiento la vida eterna sin el pecado, ni las consecuencias del pecado, ni la herencia del pecado, ni las enfermedades, ni la esclavitud, ni la injusticia, sino que comiéramos todos del árbol de la vida como Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva, Él tiene establecido que será. Amén. Y el árbol de la vida está en el centro de todas las cosas para que todos nos alimentemos de Dios. Porque Dios nos hizo seres espirituales, no nos hizo seres carnales. Él nos dio espíritu para que podamos entender que tenemos una eternidad para todos nosotros. De manera que yo quisiera que comprendiéramos que hay un plan maravilloso de Dios en esa muerte en la cruz del Calvario, en esa muerte tan cruel, tan cruenta. Muchas veces se predica lo cruento de la muerte de Jesús para poder que las personas puedan como tener lástima. Yo recuerdo que cuando me castigaba mi papá, y mi castigo más fuerte que era que me mandaba con todo respeto, ¿no? Me mandaba al santuario con el sacerdote para que le sirviera de monaguillo. Y sabía que eso era lo que más me dolía, pues. Pero me decía, ándale, para que te sigas portando mal, te voy a mandar con el padre Cuco y con el padre Manuelito. Y entonces, pues yo tenía que ir porque así pasaba, pero a mí me daba una impresión enorme ver a Jesús crucificado. Y de alguna manera se explota ese sentimiento, y entonces las personas toman una religión por lástima, sin entendimiento pleno de lo que es. Entonces yo me quedaba viendo a esos ahí y decía yo, pues yo no conozco en la palabra que se le dé tanta énfasis a la forma en que murió. Y yo me daba cuenta que en la iglesia bautista donde estábamos, el mensaje era, Cristo resucitó. El mensaje de la iglesia romanista es, Cristo está crucificado. Entonces dije yo, pues no puedo aceptar esto. Yo quiero mejor a ese Cristo resucitado, ¿verdad?, que puede vivir en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y entonces esto fue puesto en el corazón día a día a través de nuestros padres y a través de un mensaje de vida, de todos los días, ¿verdad? Bueno, de manera que entonces, si le preguntara a usted cuál es el propósito de Dios, Dios lo dijo muy claramente, dijo, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza mía. ¿Para qué? Para que fructifique, dígalo, fructifique, se multiplique y tenga dominio sobre toda la creación. O sea, para eso Dios hizo al hombre. Y finalmente eso se va a cumplir. Porque todo, dígalo, todo lo que Dios se ha propuesto, así será. Brinques, dígalo, brinques, saltes, llores, lloriques y hagan lo que quieras. Dios cumple su palabra, dígalo, Dios cumple su palabra. Amén. Denle un aplauso a Dios. Dios siempre cumple su palabra. ¿Verdad? De manera que entonces, la salvación es el primer paso en donde nuestros pecados son perdonados y recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. Y por gracia recibimos una bendición muy grande. Pero no podemos quedarnos solamente en una vida de salvación, sino que tenemos que ir hacia el plan de Dios, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora hemos sido llamados a ser el pueblo de Dios, a establecer un reino. Dígale al que está a un lado, no solamente Dios te salvó, Dios te está llamando a establecer su reino desde aquí, ahora, un reino espiritual. Entonces el trabajo más importante, la actividad más importante, la tarea más importante que tenemos en nuestras vidas no es nuestra profesión, y gloria a Dios por nuestra profesión, sino nuestra tarea más importante es salvación y vida nueva para todos. Dígalo,
salvación y vida con propósito para todos. Ese es, si nos quedamos solamente en salvación, es pensar como un niño, ¿qué es lo que me van a dar? Sino que tenemos que crecer y entender que la salvación es el principio de madurarnos para empezar a hacer y dar. Con el tiempo estamos pensando qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque ya sabemos que Dios nos ha dado vida. Cuando vemos nosotros lo que dejó Dios escrito en su palabra, en 2 de Reyes 13, vemos a un hombre de Dios llamado Elías. Elías, la Biblia registra entre todos los milagros que hizo, registra 7 milagros, 7 portentosos y poderosos acciones de Dios que él trajo. La más que nos llama la atención fue cuando retó a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo a que decidieran si iban a seguir adorando a Baal, al Baal de Acab y de Jezabel y a los profetas de Baal, o iban a volverse al Dios verdadero. Y retó a los 400 profetas de Baal y les dijo: demuestren que su Dios es más poderoso que el Dios mundo. Y ustedes conocen perfectamente lo que pasó. Y dice que les dijo que descienda fuego del cielo y demuestren que su Dios es Dios poderoso. Y por más que estuvieron todo el día hasta allá la tarde, nunca lograron que bajara fuego del cielo. Y Elías dijo de una manera, estaba en el monte Carmelo y a la falda del monte Carmelo estaba todo el pueblo viendo lo que estaba pasando. Y entonces dice que dijo él: que quede hoy claro en el corazón de todo este pueblo que yo he hecho todo conforme a lo que tú me dijiste. Eso es muy importante. Dígalo, es importante hacer todas las cosas como Dios dice, no como yo quiero, o como yo me imagino, o como yo creo que es mejor. Amado hermano, sus buenas intenciones y las mías no sirven de nada. Tenemos que tener una comunión con Dios para saber qué es lo que Él va a hacer y para qué lo quiere hacer. Y esto es lo que pasó ahí, y descendió fuego del cielo. Y ustedes ven los milagros de Elías fueron tremendos, ¿verdad? Y se los voy a enumerar, ¿le parece bien? Denme media hora. Aquí lo tengo. No se preocupen, este libro está. Daniel, gracias por el púlpito. ¿Verdad? De entre las cosas que Elías hizo, ¿sí? 7 fueron muy portentosas. La primera es que predice una sequía de 3 años y medio para que el rey entendiera quién era el Dios verdadero, ¿verdad? Fue alimentado por cuervos en la cueva, en el arroyo de Querit. Imagínense una persona viviendo 3 años y medio alimentado por cuervos, y le traían carne y le traían todo lo necesario, ¿verdad? Y el milagro de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Revive al hijo de una viuda, ¿sí? Mata a los 400 profetas de Baal, les corta la cabeza a todos. Imagínense todo el pueblo viendo, y dijeron: échenme para acá la espada y ahorita acabo con ellos, de una vez, ¿verdad? Y dice, ora después de 3 años y medio para que venga la lluvia, y la lluvia vino, ¿verdad? Y vemos también que llama a Eliseo para que fuera el que lo siguiera y que fuera el profeta que iba a quedar. Y fue arrebatado al cielo en un torbellino. Muy bien. Y así vemos cómo se quedaron viendo todos los profetas, 50 profetas y Eliseo, viendo hacia el cielo como un torbellino levantaba a Elías delante de ellos, ahí al pie del Jordán.
Dice carro de fuego y caballos de fuego. No era que era lumbre, sino era el brillo del oro, de lo que representa a Dios. Diga, el oro representa a Dios. Y esto era algo extraordinario lo que estaban viendo, y cómo fue levantado y fue traspuesto. Pero Eliseo pidió doble porción de su espíritu, no doble poder, doble porción del espíritu de él. Como diciendo, si Elías necesitó una porción, yo necesito dos para poder ir para adelante. Y entonces vemos la vida de Eliseo, y él hizo 14 milagros, exactamente el doble de los que hizo Elías. Entonces dices tú, qué interesante, porque el 7 representa la divinidad, lo que Dios hace y lo que Dios es. De manera que Elías representó a un Dios todopoderoso, y el nombre de Elías, decíamos, ¿se acuerdan cuál es el nombre de Elías? ¿Qué quiere decir Elías? Elías quiere decir, mi Dios es Jehová. Dígalo, Elías quiere decir, mi Dios es Jehová. ¿Y qué quiere decir Eliseo? ¿Qué significa? Y Eliseo quiere decir, mi Dios es mi salvación. O sea, la vida de Elías representa el poder de Dios. La vida de Eliseo representa la salvación de Dios. Interesante, ¿verdad? Y recibe el manto es el Espíritu de Dios, y empieza a hacer su obra. Pero yo quiero que vayamos a comprender que Dios está diciendo en la vida de cada uno de ellos que Dios es todopoderoso, y en la vida de Eliseo que Dios es salvación para todos. Y cuando usted escudriña la palabra, se da cuenta de un acontecimiento muy interesante. Y dice lo siguiente la palabra de Dios. Dice, en el versículo del capítulo 13 de Segunda de Reyes y verso 13 dice, y durmió Joás con sus padres, el rey, y se sentó Joroboam en su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con sus reyes. Y dice más adelante, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Dice, ¿cómo un hombre tan poderoso y con un Dios tan grande tuvo una enfermedad y de esa murió? Y quedó escrito aquí para que nos demos cuenta que era un hombre como cualquiera de nosotros. Porque podemos pensar, Eliseo pues fue traspuesto, pero Elías fue traspuesto. Eliseo murió de una enfermedad, y de esa enfermedad murió. Y dice la palabra de Dios que estaba enfermo Eliseo, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de Eliseo dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo al rey, que estaba llorando porque estaba sitiado por todas partes, ¿verdad?, por los enemigos de Israel. Le dijo, toma un arco y unas saetas. Y entonces el rey tomó el arco y las saetas, ¿verdad? Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Entonces el rey tomó el arco, ¿sí? Y dice que pon tu mano sobre el arco, y puso Eliseo su mano sobre la mano de él. Qué interesante, ¿no? O sea, él tomó el arco, el rey, pero Eliseo pone la mano sobre la mano del rey y le dice, entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Quiere decir que puso su mano en el arco y puso su mano en la flecha, ¿sí? Y entonces dice, y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y abrió la ventana. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira.
Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación. ¡Fum! Salió la saeta por la puerta del oriente, donde estaban los ejércitos que estaban sitiando. Y declaró Eliseo, ¿saeta de qué? Salvación. De salvación. Porque Eliseo representa la salvación de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Amén. No puede ser por un hombre. Eliseo representaba la salvación y tenía que tomar la mano del rey. Porque es Dios haciendo su obra de salvación. El rey no tenía más que pensamientos de lloriquear, de llorar y de saber que iban a ser destruidos. Sin embargo, ese hombre en los últimos momentos de su vida todavía trajo bendición para Israel. Y dice que tiró la saeta y dijo, díganos todos, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Siria representa a los pueblos en contra de Dios, a todo lo que es contra Dios. Salvación del mundo, salvación de Satanás, salvación de todas esas cosas que nos agobian todos los días. Y dice, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Qué palabra tan tremenda le está dando al rey. Dice, tú vienes aquí llorando porque te van a destruir, y yo te digo, hoy tú destruirás a los sirios. Y luego dice más adelante, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Ya no lo tomó él de la mano, ya no hizo él con él las cosas. Dice, golpea con las saetas la tierra. Entonces el rey toma las saetas y dice aquí, golpeó 3 veces y se detuvo. Y eran 6 pueblos que se habían levantado sobre Israel. Y golpeó 3 veces. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, enojado, el viejillo se enojó, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora sobre los 3 veces derrotarás a Siria, pero después Siria te va a derrotar a ti. Amado hermano, lo que le está diciendo Dios a Joás, lo que hagas en tu vida, hazlo con mucha fuerza e intensidad. No lo hagas a medias. Debía haber golpeado 6 veces y golpeó 3 porque no tenía ganas de hacerlo. Siempre seremos derrotados cuando hacemos las cosas a medias, sin fuerza, sin pasión, dispuestos a ir a donde sea, ¿verdad? Por la obra, por el amor y por la gracia de Dios. Amado hermano, si vas a ser parte de la salvación, golpea con fuerza, las veces que sea necesario, porque Dios está contigo, ¿verdad? Y derrotarás a todos tus enemigos, y serás triunfante sobre todos tus enemigos. No lloriques delante de Dios. Hay veces que lloramos, pero lloramos por agradecimiento, pero no porque nos sintamos derrotados. Porque el Dios que vive en nosotros y el Dios que nos ampara todos los días es más fuerte que cualquier situación en nuestra vida. Y ese es el principio espiritual. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir como Joás el rey. Vamos a vivir lloriqueando, pensando en la destrucción que está a nuestro alrededor. Vamos a vivir pensando que nuestros hijos serán consumidos por las influencias del mundo. O vamos a tomar las saetas y vamos a golpear con fuerza la tierra. Y la tierra la golpeamos con el evangelio de la salvación. Pero si somos un puñado de gente que estamos ahí pensando en la iglesia, en las 4 paredes, y que si vamos a edificar un templo, y que si vamos a hacer, y pasan los años y los años, y las mismas personas en la iglesia, no crece el evangelio. ¿Por qué? Porque son pura gente que tiene la salvación y que se la pasa lloriqueando, pensando que la obra es hacer muros y hacer techos, cuando la obra es obra de salvación poderosa de Dios. Y usted no necesita techos, ni yo necesitamos techos. Aquí sí, mire, con estos árboles tenemos. Pero la palabra de Dios reina en nuestros corazones siempre.
Y lo que hagamos, lo hagamos con pasión, con fuerza, con decisión. La mediocridad, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No le gustan los de a medias. ¿Sí? Dígalo en voz alta. A Dios no le gustan los de a medias. No le gustan. Y Eliseo le dijo a Joás, eres mediocre, le dijo. Y porque eres mediocre vas a ver cómo te van a dar por eso. Pero no quiero hablar de eso. Yo nomás le estoy dando los antecedentes de la salvación, ¿verdad? Y dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Así de sencillo. Un hombre tan poderoso y con tantas cosas murió y lo sepultaron. Amado hermano, no esté pensando usted que cuando se muera van a ir muchos a verlo. Entre menos ruido haga cuando se muera, mejor. No le dé lata a nadie. Así dijo mi mamá, mira, cuando me muera, no quiero darle lata a nadie, me entierras rápido, me dijo, es más, medicineras rápido, no quiero darle molestias a nadie. Y están pensando las personas, no, cuando yo me muera, van a tronar las trompetas y los hermanos van a ir. No, amado hermano, lo van a sepultar y nadie va a decir nada. Porque de lo que necesitan hablar es de un Dios todopoderoso. Exaltar el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el principio espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces dice que y murió Eliseo y lo sepultaron. Y dice, entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Los moabitas eran contrarios a Israel y eran bandas que trabajaban como las bandas de ahora igualmente, ¿no? Haciendo estragos y robándose niños y mujeres y todo, y así eran las bandas. Y dice que aconteció que al sepultar a unos a un hombre, llevaban a uno que lo iban a sepultar, ¿sí? Y cuando lo iban a sepultar, vieron que venían las bandas, y dice que agarraron al muerto y lo aventaron, y dijeron, córrele, hermano, porque ahí vienen las bandas de los moabitas. Y dice que arrojaron el cadáver, y el cadáver cayó en el sepulcro donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y qué cree que pasó? Resucitó, revivió el muerto. Hasta muerto la salvación sigue operando. Pero fíjese bien, los huesos de Eliseo, ¿verdad? Eliseo representa salvación, pero al final de sus tiempos dijo, la salvación tiene que ver con la resurrección. Y Jesús representa la salvación y la resurrección. Y queda como testimonio que la salvación va acompañada de la resurrección y de vida para las personas. ¿Y quiénes son los que reciben la salvación y la vida? Los que están muertos en sus delitos y pecados. Los que espiritualmente están muertos necesitan un contacto con la vida, con el Espíritu Santo. Eliseo dio un mensaje tremendo de qué significa la salvación. La salvación es el perdón de Dios y la vida de Dios que resucita a las personas a una nueva manera de vivir. Cuando yo leí ese pasaje y empecé a entender que el nombre de Eliseo era salvación, y hoy en este viernes estamos nosotros conmemorando la muerte, el domingo tendríamos que conmemorar la resurrección. Y el secreto de la vida de todos nosotros está en la resurrección, porque la resurrección representa vida. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Verdad? De manera que entonces han de decir, qué poderoso Eliseo, hasta los huesos tenían. Entonces salió una versión que una pastora llamada Katharine Kuhlman, que fueron unos a la tumba de Katharine Kuhlman, y al llegar a la tumba, el poder del espíritu de la Katharine Kuhlman trajo bendición a las personas. Pues ahí tienes a la gente yendo al panteón de la Katharine Kuhlman. Amado hermano,
No podemos nosotros andar siguiendo ni a iluminados, ni a personas, es Cristo. Amén. Es Cristo. Fíjense, fue tan sencillo el sepulcro de Eliseo que quedaron los huesos expuestos. Ni siquiera le mandó el rey Joás a hacer un sepulcro que de verdad bien. Quedaron los huesos ahí. Al pocos años ya estaban los huesos expuestos. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado porque en este tiempo, el tiempo que estamos viviendo es de falsos maestros, de falsos profetas, y de que muchos serán engañados y serán cortados del cuerpo, y por tener comezón de oír, y andar oyendo por el Facebook, y andar oyendo predicaciones de que Judas fue salvo, y todas esas cosas, ¿verdad? Se pierden, porque le dan crédito a los hombres antes que a Dios, a su comunión con Dios. Llegó una persona y me dijo, no hermano, es que hay un hermano allá no sé en dónde, de Centroamérica, que es la última alarido de la bendición, ¿verdad? Y quién sabe qué, y que ahí en el Facebook, mire hermano, yo tengo en mi teléfono el Facebook y ni siquiera lo uso. Entonces me dice, pero es que dio un mensaje tremendo. Así, ¿qué mensaje? Y me dice, pues que Judas, porque cumplió con el propósito de Dios de entregar a Jesús, fue salvo. Eso dijo, sí. Y eso es lo que estamos viendo. Es que nuestra doctrina está incompleta, no es sana. Esta es la doctrina correcta, dice Judas, fue salvo. Ah, pues qué buena onda con el Judas, le dije. De manera que Jesús le dijo hijo de perdición. Le dije, mire, le voy a decir una cosa. Si Judas, antes de ahorcarse, no reconoció que Jesús es el Hijo de Dios y recibió a Jesús como su Salvador, está frito y en el infierno, porque no hay otro camino dado a los hombres. El único camino es de la salvación, y la salvación es Jesús, es dígalo, el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Bien, lo voy a llevar a un valle, y ese valle es un valle de huesos secos, y está en Ezequiel 37. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y desiertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Las personas que están sin Cristo y sin esperanza, las personas que están dominados por el pecado, viven como muertos en sus delitos y pecados, y sus huesos están secos por tanto dolor, por tanta injusticia, por tanta necesidad, por tantas situaciones. Y dice, predica sobre esos huesos secos. La iglesia es llamada a predicar a esos que viven en la sequedad, que están secos por dentro y son como esos huesos secos en gran manera, y decirles, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Esta es la salvación. Dice, por medio de la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, dice, yo hago entrar, ¿qué? Mi espíritu, porque el espíritu de Dios trae vida a esos huesos y a esa vida seca, y reviven, ¿verdad? Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y usted puede leerlo, y dice, y pondré mi espíritu, el 14, dice, en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
¿Qué representan los huesos? Aquí hay médicos. ¿Qué representan los huesos? Los huesos representan la estructura. Usted puede tener los órganos y puede tener músculos, pero si no tiene los huesos sanos, está fregado. No puede caminar. Yo traigo un problema en un tobillo, gracias por la atención tan esmerada de Saúl. Ya puedo caminar. Pero una cosa tan sencilla en un hueso te invalida por completo. Los huesos representan la estructura, pero los huesos necesitan ser recubiertos de carne, de los músculos y de la carne para poder hacer un trabajo. Primero, los huesos tienen que ponerse en posición por medio de la palabra de Dios. Y después esos huesos deben de ser cubiertos por los músculos, porque el asunto no es que los huesos sean huesos y que estén unidos, sino que tengan vida para poder realizar un trabajo. La estructura de un cristiano es la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios y usted no está firme en la palabra de Dios, sus huesos están fuera de posición y usted no puede realizar ninguna obra, ningún trabajo. ¿Puede decir amén lo que estoy diciendo? Cada vez que usted está en la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios y Dios le habla, le acomoda los huesos, ¿verdad? Usted tiene que saber lo que es la salvación de Dios y que no vengan a decirle que el otro por lástima, ¿verdad? Judas tuvo la salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es hueso y estructura. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para mostrar la justicia de Dios. Estructura fundamental, ¿sí? Usted tiene que tener las doctrinas fundamentales perfectamente en su vida. No es por obras, sino por gracia. Y es por medio de su espíritu de resurrección. Si usted no tiene perfectamente clara la estructura en su vida, usted es una persona débil, llevada por corrientes de doctrinas por todas partes. No se olvide de la palabra, que pone en posición los huesos, y eso es parte inicial de la salvación. Pero después, en su comunión con Dios y con los hermanos, usted va tomando fuerza. El Espíritu Santo es vida y poder. Dígalo, es vida y poder. El poder se necesita para realizar una obra y representa el músculo, como el mío, mire, así más o menos, ¿sí? Entonces, lo que quiero hoy que comprendamos y darle gracias a Dios, que vivimos una vida nueva de resurrección. En esta vida nueva de resurrección, el Espíritu Santo hace su obra de poner los huesos en su lugar. Y después la obra del Espíritu es llenarlo de la capacidad por medio de su Espíritu para realizar una obra, y nos da vida abundante a todos nosotros. ¿Y para qué es esta vida? Para establecer su reino en nuestras familias, en nuestras casas y en las personas, porque el Señor viene pronto, ¿sí? Gracias a Dios por la vida de estos hombres que estaban hablando de un Jesús maravilloso, que iba a morir, iba a ser vida para todo aquel que crea en Él. Y hoy damos gracias a Dios por ese Cristo, porque no fue a la cruz derrotado, fue lleno del poder de Dios por todos nosotros. Amado hermano, no se conforme a una vida de mediocridad, ¿sí? Estábamos comentando la otra noche con unos hermanos aquí y decían que las personas tienen dudas respecto a la sanidad, y entonces empiezan a orar y decir, pues si Dios quiere, pues usted va a sanar y quién sabe qué tantas cosas. Y digo, entonces Jesús no es el sanador, ¿sí? Entonces posiblemente Dios pueda, posiblemente Dios quiera, o posiblemente no. La palabra de Dios dice que Él es nuestra sanidad.
Y cuando la iglesia ora, ora con fe, creyendo esto. ¿Puede decir amén a eso? Entonces no podemos nosotros disminuir a Dios. Es como Eliseo le dijo a Joás: no me vengas lloriqueando aquí, ni me vengas así con mediocridades. O nuestro Dios es Dios todopoderoso, o no lo es. Y no es porque usted lo diga, es porque Él es. ¿Sí? Pero cuando usted va a orar por un niño, el niño no tiene fe. Necesita la fe de usted. Y Dios obra en bendición para él. Diga, cuando son niños, necesitan la fe de los adultos para poder que sanen. Esa es la iglesia. Pero cuando una persona ya es de tiempo en el Evangelio, necesita que él tenga fe. La oración de la iglesia es para que su fe opere. Muchas veces la iglesia ora por un enfermo y no sana porque no tuvo fe, cuando debió de haber tenido fe. No sé si me expliqué lo que estoy diciendo. Yo tengo tiempo en el Evangelio, y si yo enfermo, la iglesia puede orar por mí, pero mi fe debe haber crecido para creer que Dios es un Dios de sanidad. Eso es lo normal. Pero si no he crecido en esa fe, de nada sirve que me estén, porque el Señor dice: te será contada tu fe como justicia. Pero si es un niño, no le puedes exigir eso. Si es uno que va llegando al Evangelio, no le puedes exigir eso. La iglesia tiene que orar por él, y la fe de la iglesia trae la bendición para las personas. Pero Dios sigue siendo bueno, amado hermano. Y Dios sigue siendo todopoderoso, y Dios sigue siendo el sanador, el libertador, el que trae gracia y bendición a todos nosotros. No hay otra manera, porque sin fe, dígalo, sin fe, es imposible que Dios pueda operar, que Dios pueda hacer una obra. De manera que si empiezan, hay una corriente ahora por el Facebook que dice que, bueno, vamos a orar para ver si Dios hace algo. Amado hermano, por el amor de Dios, necesitan esos huesos ponerse en orden, porque esa es estructura fundamental. Mi Dios es salvación y vida y poder de lo alto. Principio fundamental. Y el que dude eso será llevado por corriente de doctrina y será sepultado por esas corrientes de doctrina. La palabra de Dios esté de continuo en nuestros corazones, en nuestras bocas, todos los días de nuestra vida. Pero para eso usted necesita dedicar horas de cada día. No para tener un conocimiento. A Dios no se le estudia, se recibe por fe su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú dejaste establecida la importancia del Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo en Eliseo hizo obras portentosas. Y hoy, Señor, en Cristo Jesús, tu iglesia es llamada a hacer obras de gran poder. Que la fe que nos fue dada sea una fe que crece, y como Abraham, la fe que crece en nosotros no sea contada por justicia delante de ti. Y que tú encuentres fe sobre la tierra cuando tú vengas en tu segunda venida. Que encuentres una iglesia con fuerza, con sus huesos en orden, fuertes, haciendo su obra que tú le encomendaste mediante el poder de tu Espíritu en ellos. Bendito Dios, hoy rechazamos una vida mediocre, rechazamos una vida de lloriqueos. Hoy queremos vivir una vida de hijos, seguros en ti, confiando en ti y sabiendo que todo viene de ti y todo te honra a ti y te da gloria a tu nombre. Que en este día podamos divertirnos, estar contentos y estar amándonos como hermanos en Cristo Jesús. Quita todo estorbo y todo pensamiento que nos haga daño, Señor. Y queremos hoy glorificar tu nombre en nuestra manera de ser. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.